Perfecto. Bueno, una feliz noche para todos. El grupo de Círculo de Especialistas, bienvenidos a esta sesión de capacitación. Como lo comentamos inicialmente, en la invitación que también compartimos en nuestros estados y nuestras redes sociales, el tema de hoy es el calcular el consumo y seleccionar el regulador adecuado para los equipos a gas. Ahí es donde nosotros vamos a tener una primera parte sobre lo que es el cálculo, que es donde a veces se nos complica un poquito más. Ahí nos vamos a detener, vamos a hacer unos ejercicios, algo práctico para que quede muy bien, digamos, aprendido el tema, que es el día a día que se nos puede presentar cuando nosotros necesitamos instalar un equipo, ¿cierto? Entonces, o varios equipos y poder determinar cuál es ese consumo total y poder dar con la mayor asertividad el regulador adecuado que nos puede permitir el aprovechamiento del gas combustible que estemos utilizando y poder eh, hacer una instalación que nos quede muy bien, cumpliendo la normativa, las especificaciones técnicas del equipo. Entonces, pues todos estos datos son los que queremos incorporar y que vamos a ver el día de hoy. Bueno, bien. Entonces, las personas que no me conocen, me presento. Mi nombre es Mauricio Silva, soy licenciado en electromecánica, también conocen como el profe Amado. Soy la persona que realiza las capacitaciones por parte de UNCAR en el Círculo de Especialistas. Acá tienen un contacto para que puedan escanear y generar la asistencia a esta capacitación. Eh, También me consiguen como msilva@uncar.com o Mauricio Silva en LinkedIn o mi teléfono y WhatsApp para cualquier consulta técnica. Ya llevo 25 años de experiencia en el área de diseño y desarrollo de reguladores en laboratorio de metrología y también soy auditor interno de la compañía y experto técnico en la 3727. Participo también en el desarrollo normativo en Perú, aquí en Colombia. Soy capacitador de la compañía en los diferentes países donde tenemos cobertura: México, Perú, Ecuador, Colombia y, como en este caso, en estas sesiones de capacitación. Bueno, quiero hacer una especial invitación para que ustedes se puedan vincular a el canal especializado para la industria del gas. Es el canal que nosotros tenemos. Quiero que aprovechen la oportunidad y hay un código QR. Si no tienen lector de código QR, pueden buscar desde sus celulares en el canal de YouTube. En YouTube buscan UNCAR y ahí se pueden vincular. O si no, lo pueden hacer acá directamente con este código QR que tienen aquí para que puedan participar de todos los videos que tenemos. Así como estamos viendo hoy una capacitación enfocada en el cálculo y la selección, ahí también pueden encontrar en el canal diferentes eh, videos cortos de producto o más largos, otros webinars donde ustedes pueden participar. Si están muy interesados, se pueden suscribir al canal y participar de los diferentes videos que tenemos para ustedes. Bueno. Entrando en materia, quiero ampliarles un poco el conocimiento sobre lo que Industria Zuncar también maneja, además de los productos que tenemos en el canal constructor en Sodimac. También en el canal de retail, lo que son ventas corporativas. Hay otros productos que están también, entonces también los pueden ustedes tener a disposición. Dentro de las líneas que Industria Zuncar maneja están los reguladores para gas natural, para GLP, ¿cierto? En su gran mayoría ustedes lo encuentran ahí en grandes superficies, los reguladores R20, R100, los R4, el tipo de, digamos, en el caso de medidores en las ventas electrónicas o lo que llamamos ventas a través de email, a través del e-market. Encuentran todo lo que es válvulas, válvulas de bola, tenemos también válvulas elevadores. Ahí en las válvulas de bola ustedes van a encontrar, en las líneas van a encontrar lo que son las válvulas de media, de 3/4, maneral, mariposa para gas natural, certificadas, todo lo que es la línea de tubería P al P y accesorios, donde allí ustedes van a encontrar, eh, donde ustedes van a encontrar
también estos productos que nos sirven para hacer la conducción. Ya después de que tenemos el regulador, el medidor, podemos hacer los elementos de conducción cuando vamos a hacer las revisiones técnicas obligatorias y el cliente de pronto nos dice, mira, una novedad porque tengo una fuga, entonces también tenemos lo que son las válvulas, también para P al P. Otro elemento que tenemos también en nuestras líneas son las centralinas que nos sirven para aumentar esos sistemas de vaporización. Por ejemplo, cuando un cliente nos dice, no, mire que se nos está congelando el cilindro. Bueno, acá hay una solución para ampliar la zona húmeda y evitar que se congelen los cilindros, es utilizando las centralinas. También manejamos todo lo que son instrumentos de medición, analógicos, digitales, que es una herramienta de trabajo que ustedes deben manejar el día a día. Todos los que nos enfocamos en la industria del gas, es importantísimo que podamos tener estas herramientas de trabajo porque eso nos da confiabilidad y hace que nuestro trabajo sea garantizado, sea un trabajo que sea asertivo, que sea confiable, y eso es lo que nos proporcionan estos instrumentos de medición. También manejamos líneas de accesorios, toda la línea de válvulas, para estufas industriales, la línea de gasodomésticos, que también lo encuentran en el canal, lo que son gasodomésticos como la estufa, el canister, inflamadores, etcétera. Y la línea de conectores flexibles un café, los conectores lisos, trenzados y flexometálicos corrugados, todos ellos también certificados bajo la normativa. Recuerde que cuando nosotros trabajamos, en este caso ustedes que trabajan en la industria del gas, estamos regidos por un reglamento técnico. De ahí la importancia de siempre utilizar productos que estén certificados, acreditados o que tengan declaraciones de conformidad de fabricante como lo hacemos nosotros. Entonces, por eso nombro todas las líneas y todos ellos con un elemento certificador, una declaración de conformidad, un certificado, un sello de calidad que respalda estos productos y que le permite a ustedes trabajar con ellos de una manera confiable cuando, por ejemplo, van a hacer una certificación de la instalación, una revisión técnica obligatoria, van a instalar un equipo. Entonces, esto le permite trabajar con productos que les van a dar a ustedes confianza. Bueno, entramos en materia. El tema era cálculo, ¿cierto? Cómo calcular el consumo para poder seleccionar luego adecuadamente el regulador ideal. Pero ¿para qué hacer este cálculo, cierto? Cuando nosotros decimos, pues, ¿para qué yo necesito calcular el consumo? Pues resulta que en nuestro trabajo, los principales generadores de estas actividades de proyectos, de contratos, lo que ustedes se van a dedicar principalmente es a realizar la instalación de estos equipos. ¿Cierto? Ya sea que nuestro cliente haya adquirido una estufa y quiera que nosotros le hagamos la instalación técnica, ¿sí? En este servicio que se presta, o un calentador de piscina, o un calentador de paso, o colocaron una estufa de empotrar, que son los elementos que comúnmente encontramos, ¿no? O sea, las estufas, ya sea de empotrar o de pie, o calentadores de paso, esto es lo que principalmente mueve nuestros negocios. Y esto es lo más común, ¿no? Que un cliente de pronto ya tenga la estufa y de pronto digo, bueno, quiero mejorar las condiciones de mi casa y quiero ahora tener agua caliente, entonces se adquiere su calentador, pero solicita el servicio de los técnicos para hacer el montaje. Ahí es donde nosotros tenemos que mirar, bueno, qué es lo que nosotros necesitamos para garantizar que estos equipos queden funcionando de una manera correcta. Entonces, para garantizar el funcionamiento correcto, pues es necesario que nosotros tengamos dos aspectos muy importantes para poner a funcionar cualquier equipo. Primero es el caudal de gas o el consumo, ¿cierto? Que eso lo vamos a ver determinado en las plaquetas de los equipos, en la ficha técnica, en la especificación técnica o en la plaqueta del equipo. Casi siempre se va a encontrar ahí, mínimo en la plaqueta del equipo lo vamos a encontrar. Lo otro que vamos a necesitar y garantizar es la presión que requiere ese equipo para poder trabajar de una manera correcta, adecuada. Y ahí es donde tiene que ver el regulador, ¿cierto? Que la función del regulador es reducir la presión. Entonces necesitamos saber, bueno, ¿cómo vamos a lograr esa reducción de presión
para que podamos lograr que el equipo funcione con el caudal y la presión correcta. Eso es lo que siempre se busca en cualquier diseño, en cualquier proyecto, ya sea en un edificio multifamiliar donde tenemos gran cantidad de consumos residenciales o donde tenemos un proyecto en comercio, por ejemplo, que usted diga, no, comúnmente yo instalo freidoras en comercio, estufas industriales, planchas, hornos, etcétera. Cualquiera que sea ese equipo, cada uno de ellos siempre va a necesitar un caudal en metros cúbicos, hora, ya lo vamos a ver, cuál es la unidad que se requiere y una presión adecuada para que ese equipo funcione de una manera correcta. Entonces, enfocándonos en eso, que es el tema de hoy, iniciamos recordando algunas unidades o conversión de unidades, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de potencia o energía, la energía en el sistema internacional de unidades se mide en julius, ¿cierto? En julius. Y la potencia la vamos a medir en vatios, ¿cierto? Entonces, la unidad de energía, cuando yo digo esta energía en una unidad de tiempo, ahí sí ya estoy hablando de potencia. Por eso el vatio es un julio en una unidad de un segundo. ¿Cierto? Entonces, ahí ya es cuando nosotros hablamos de potencia y eso es lo que nosotros encontramos en los equipos. Cuando yo digo una unidad de energía, por ejemplo, el megajoules, ¿cierto? O los julios. Y esa unidad de energía está expresada en tiempo, ahí yo ya estoy hablando de potencia. Entonces, esa es la diferencia entre potencia y energía. Potencia es la que trae el equipo, pero si yo hablo de que esa potencia la mido o la utilizo en un tiempo determinado, pues ya estoy hablando de la energía que utilizo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta estas unidades de conversión porque son las que comúnmente y son las que normalmente debemos aprendernos ya de memoria o en el caso eventual de que no la podamos aprender de memoria, también les voy a facilitar dónde pueden acceder. En nuestra página encuentran nuestros catálogos para poder también seleccionar el regulador y ahí en la parte final de nuestros catálogos ustedes van a encontrar una ayuda muy importante que es una página donde tenemos tablas de conversión de unidades y también va a aparecer algunos ejemplos de consumos de los equipos. Y eso también es muy común, ¿no? A veces usted dice, pero es que yo voy a instalar una estufa industrial, ¿cierto? De esas que fabrican de pronto por allá en los garajes eh, y de eso nunca le ponen esa placa de identificación. Entonces, allá ustedes pueden acceder. Yo les voy a indicar también cómo acceder allá para que puedan encontrar esas tablas donde hay ejemplos de consumo, por ejemplo, de esas estufas industriales, estufas semi-industriales de 4 puestos o de 2 puestos. También hay estufas de potrar, de hornos, etcétera. Dice ese equipo, no tenía por ningún lado. Bueno, yo me puedo ir a nuestro ayuda a ventas, nuestro catálogo, y ahí en la última página ustedes encuentran esa información que es muy útil porque les ayuda. Y eso es muy común, ¿no? A veces uno requiere determinar cuál es la potencia de un equipo, cuánto es el consumo, y se enfrenta a un equipo que no trae nada de placa de identificación. Entonces ahí lo pueden encontrar y de esa manera poder ya ir guiándose hacia cuál es el consumo que tiene ese equipo. ¿Listo? Entonces, esta unidad es importante y la vamos a utilizar ahorita, la vamos a poner en práctica. Entonces, el kilovatio y los BTU. Entonces, un kilovatio hora es igual o equivale a 3.412 BTU o 3.6 megajoules, que también equivale a 860 kilocalorías. ¿Cierto? Estas unidades son muy importantes porque No en el estamos sistema escuchando, internacional. Mauricio. Se fue el audio. ¿Aló? Ya. ¿Escuchan ahí? Sí, estaba. Sí, Sería sí, sí, ya. de pronto sería la tuya nada más. Bueno, no sé, pero gracias por informarme. Entonces repito un poco. Estaba comentándoles que en el Sistema Internacional de Unidades la energía se mide en julios y la potencia en vatios y que en las placas de los equipos es común de que vayamos a encontrar esta unidad en tiempo, o sea, ya la potencia, o la encontramos en los kilovatios, o la podemos encontrar en megajoules por hora, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, porque eso sí va a ser muy común.
Que uno diga un calentador, hasta el calentador es de 11 kilovatios, o mira que este equipo tiene 20 kilovatios, o de pronto aparecen megajoules, como el ejercicio, me pasó a mí cuando estaba tomando el curso con el SENA de, de equipos y gasodomésticos, cuando el ejercicio que teníamos que hacer, y por eso lo traje aquí a colación, porque se les puede presentar a ustedes, el equipo venía con una plaqueta que hablaba de megajoules hora. Y yo dije, caramba, esto no es una unidad tan fácil, porque las como más comunes que siempre encontramos es kilovatio, o a veces ya nos dan la información inclusive en BTU, ¿cierto? Pues ahí ya nos adelantan un poquito la tarea. Pero aquí vamos a ver, en esos casos que aparece megajoules o aparece kilovatio, ¿qué debemos hacer? Entonces aquí ya hice la tarea de dividir un kilovatio en 3.600, perdón, 3,6 megajoules para tener la unidad en megajoules. Entonces, si a nosotros nos aparece el megajoules, aquí nos está diciendo a cuánto equivale en kilovatios. Kilovatio hora. En este caso sería 0,27778. ¿Sí? Estas unidades son importantes que las tengamos en cuenta porque si en el caso eventual se nos llega a presentar, pues ya sabemos dónde consultarlas, cuál es el ejercicio y que hoy lo vayamos a realizar. También otras unidades importantes de conversión son un metro cúbico nos genera un poder energético o un British Thermal Unit, como se mide también BTU hora, de 35.315. Este valor sí es muy fijo por lo general, ¿cierto? Mientras que en GLP, un metro cúbico hora de GLP, un metro cúbico de GLP, nos genera un poder energético de 89.000 BTU hora aproximadamente, porque ¿de qué depende este valor? Depende de las diferentes refinerías de donde se esté extrayendo el GLP. Pero podemos utilizar este valor, lo hemos colocado en las tablas, como el menor valor, o sea, el valor más moderado. De esta manera, cuando ustedes utilicen este valor, saben que ese cálculo les ha quedado de una manera segura, confiable, porque tiene un factor de seguridad, porque hemos tomado el menor valor que nos entrega o que nos entrega en este caso para Colombia Ecopetrol, y nos dice, mire, dependiendo de dónde salga de la refinería de Cartagena, o de Barranca, o de Los Llanos, de donde sea, de Apiay, etcétera, pues tiene diferentes valores y todos ellos son superiores a 89.000. Por eso hemos tomado el menor que nos genera por cada metro cúbico, y en este caso 89.000 BTU hora por cada metro cúbico hora de GLP. Otro dato que también es importante, porque a veces vienen así las tablas de conversión o los equipos, y es el kilogramo hora de GLP. ¿Por qué están acostumbrados o por qué es tan común manejar kilogramo hora? Porque resulta que el GLP, por ejemplo, ustedes se dan cuenta cómo nos venden el GLP. Entonces el GLP nos lo venden es por cilindros pesados en libras, ¿cierto? Nos dice el cilindro de 100 libras o un cilindro de 33 libras, que son los más comunes, ¿cierto? Entonces por eso es normal que podamos determinar ese peso que está tan acostumbrado a veces a relacionarse en el consumo, a cuántos metros cúbicos hora de GLP. Entonces, un metro cúbico hora de GLP aproximadamente lo tomamos como 2 kilogramos hora de GLP. ¿Listo? Entonces, con estos valores, ustedes si quieren pueden anotar ahí, esto les sirve mucho para cuando vayan a hacer ejercicios, si son consumos en GLP o en gas natural, poder utilizar estos factores de conversión y poder hacer los cálculos que vamos a requerir para estos ejercicios que vamos a ver a continuación. El primero de ellos es muy común. Esto es una estufa de empotrar, ¿cierto? Esta estufa de empotrar se utiliza mucho en lo que son construcciones, como vemos ahora en apartamentos. Entonces, como ahora la moda de la construcción vertical, ¿cierto? O sea, edificios de apartamentos, este es un elemento o un equipo que va a ser muy común que nosotros nos encontremos. Entonces, aquí les traje dos datos. Uno de la ficha técnica, y la ficha técnica, esta es una estufa de empotrar Challenger. Aquí está, inclusive, le tomé la fotografía, la que tengo acá, de la placa de la estufa. Esta estufa viene, si yo le tomo la foto, viene con esta plaqueta. Aquí está tal cual la foto de la plaqueta de identificación, que está aquí por debajo. Pero también tuve acceso a la ficha técnica. Uno puede entrar a la página del fabricante, que ese es otro método también para que ustedes puedan levantar la información, ¿cierto?
Si yo veo que de pronto no está o no la encuentro o de pronto ya está deteriorada, pues puedo entrar a la página. Ahora por internet eso se encuentra de todo. Usted encuentra los manuales, fichas técnicas, fotografía, todo identificado. Sí, señor, mire, está la estufa. Si la encontré, y ahí pude determinar cuál es la potencia nominal del gas. Acá inclusive ya nos hicieron la tarea. Vea. Acá ya nos dicen que el consumo de la estufa que está aquí en la plaqueta, mira, dice potencia nominal en gas natural, 26,59 megajoules, que es la unidad de energía, de potencia, perdón, aplicada en una hora. Ya estamos hablando de energía. Entonces, 26,59 megajoules por hora. Y aquí ya inclusive en la misma ficha técnica, especificación técnica, ya no hicieron la conversión. Sin embargo, acá hice la tarea. Dice que 26,59 megajoules hora equivale a 7,38 kilovatios. Pues si uno divide ese valor que les había mostrado anteriormente, de dividir que un kilovatio es igual a 3,6 megajoules, y yo divido 3,1 entre 3,6, pues equivale a 0,27. Para poder determinar cuando yo tenga el dato en megajoules, si yo lo quiero pasar a kilovatios. Y eso fue lo que hicimos acá. Entonces, 26,59 megajoules por hora. Lo he multiplicado por 0,27777,8. Eso me da 7,38 o 0,28 para redondear y no hacerlo más difícil, sino más sencillo el cálculo. 0,28 y ya te da un valor, 7,38 kilovatios. ¿Sí ven? Porque, por ejemplo, en esa placa de este equipo no estaba el dato en kilovatios. Estaba el dato era en megajoules. ¿Por qué megajoules? Porque la unidad de energía del Sistema Internacional de Unidades es el joules. ¿Cierto? Pero la de potencia sí es el kilovatio en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces también nos pueden dar el dato de potencia en megajoules por hora. ¿Listo? Bueno, aquí en este caso, 26,59 megajoules. Otro dato importante que viene en la placa de identificación. Acá sí se ve presión para gas natural y la placa sí decía que esta estufa estaba diseñada y determinada para trabajar con gas natural. En este caso me imagino que son los fistos, los que ya están ajustados para trabajar a gas natural. Entonces se debe operar a 20 milibares, ¿cierto? La mayoría de los equipos a gas natural ustedes lo van a encontrar a 20 milibares. Mas no quiere decir esto que si la presión de ese equipo está inferior o superior a 20 milibares, no vaya a trabajar, porque los equipos cuando operan a gas natural deben trabajar en un rango que va entre 16 hasta 23 milibares y ellos deben operar correctamente. ¿Por qué siempre van a encontrar este dato de 20 milibares? Porque resulta que la norma en ETC 2832 para evaluar los equipos o gasodomésticos, en este caso las estufas, siempre toman para poder determinar la potencia, una presión nominal de 20 milibares. Eso quiere decir que allá en el laboratorio, cuando les hicieron las pruebas a estos equipos, la presión con la que determinaron esa potencia fue a 20 milibares. Mas no quiere decir eso que el equipo no pueda funcionar a unas presiones diferentes. Él puede funcionar en gas natural en un rango entre 16 a 23 milibares. Miren un dato que es interesante y ustedes se les puede presentar, por ejemplo, en el caso eventual de que esta estufa de empotrar la vayan a alimentar con gas licuado al petróleo, con GLP. La misma plaqueta nos está identificando una potencia. Mira que la potencia es la misma, 26,59, potencia nominal con GLP. La presión sí ya cambia. Aquí ya me está hablando que la potencia, la presión de gas en GLP nominal aparece aquí 29 milibares. Por lo general, la mayoría de los reguladores y especificaciones para GLP ustedes van a encontrar 28 milibares. Aquí ellos lo colocaron 29 milibares. Perfecto. En GLP, los equipos cuando van a trabajar en GLP pasa algo similar que en gas natural. Si lo vas a trabajar en GLP, ellos también tienen un rango de operación que va desde nominalmente a 28 u 11 pulgadas columna de agua, como también lo van a encontrar, pero el rango para operación de los gasodomésticos en GLP va desde 23 milibares hasta 33 milibares, ¿sí? En ese rango el equipo le va a funcionar correctamente.
Lo van a utilizar en GLP 23 a 33, gas natural de 16 a 23 milibares. ¿Listo? Bueno, esos son datos importantes. Aquí ustedes van a encontrar, por ejemplo, algo que aparece tensión 120 voltios corriente alterna y la frecuencia para aquí, para Colombia, que es de 50 a 60 Hz. Entonces, listo, este aparato lo podemos utilizar, pero ¿por qué aparece aquí algo de una tensión en corriente si este equipo funciona es a gas? Pues resulta que este equipo tiene un sistema de encendido automático, ¿sí? Aquí de pronto no hay ninguno que se alcance a ver, pero aquí en el quemador, en la parte interna del quemador, en uno de los bordes, de cada uno de los quemadores, aquí de pronto se alcanza a ver un poco, hay una bujía, se le llama así, para el chispero. ¿Qué quiere decir? Este sistema se debe, esta estufa, este gasodoméstico, se debe conectar a la toma corriente, corriente alterna hasta 120 voltios, aquí para Colombia son 110 voltios, y él va a trabajar correctamente para que cuando usted vaya a accionar el gasodoméstico, en este caso usted oprime la perilla y gira para que salga gas, en el momento de oprimirla, inmediatamente el equipo le manda el chispa a ese quemador que usted vaya a operar y no a todos los demás. Como sucede con algunos equipos, por ejemplo, cuando tienen un encendido con un botón externo, ¿cierto? Un botón aparte. Ese chispero, cuando uno lo oprime, como él no sabe cuál de los cuatro fogones es el que está en ese momento trabajando, cuando uno oprime el botón, él le manda la chispa a todos los quemadores, ¿cierto? Cuando tiene ese botón aparte. En este caso, Challenger tiene esa tecnología que es interesante y novedosa, una estufa más sofisticada, que solamente le manda la chispa y viene incorporada en la misma válvula cuando uno lo oprime para interrumpir el enclavamiento, ahí mismo le manda la señal, el chispero, a a esa solamente hornilla y ya cuando gire la perilla, pues ya la puedo encender. ¿Listo? Por eso aparece también en la placa estos elementos de tensión en corriente. Bueno, estábamos haciendo el cálculo. Entonces, los 26.59 megajoules lo multiplicamos por 0,28 o 0,27778 para pasarlo a kilovatios. ¿Listo? Luego, cuando ya tenemos los kilovatios, ¿cierto? Que en este caso pues ya estaban aquí en la ficha técnica, pero hicimos el ejercicio tal cual tomando una plaqueta, como si no hubiéramos tenido acceso a la información técnica en la ficha técnica. Lo multiplicamos por 3412 y ya tenemos los BTU hora. Este dato sí es importante porque ustedes van a encontrar en nuestras tablas identificación que BTU es una unidad que comúnmente se utiliza mucho. Inclusive lo vamos a ver ahorita en otro ejercicio con otras plaquetas donde ya la información nos la suministran en BTU hora. Es muy común que el BTU sea utilizado para determinar cuál es la potencia de mi equipo. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenemos este dato en BTU, utilizamos los valores de el metro cúbico de gas natural, porque en este caso dijimos que la estufa trabajaba en gas natural, que es de 35.315. Ese es el poder energético en BTU que nos genera un metro cúbico de gas natural. Entonces, si yo divido la potencia que me consume este equipo, que en este caso es 25.180 BTU hora, lo divido en 35.315 BTU por cada metro cúbico de gas natural. Ya sé cuántos metros cúbicos de gas natural me consume este aparato. En este caso, al hacer la división me da 0,71 metros cúbicos hora de gas natural. Listo. Ya tenemos el resultado en metros cúbicos, ¿cierto? Que es muy importante para luego pasar a la selección. Yo puedo tener o el dato en BTU o el dato en metros cúbicos. Por lo general, metros cúbicos para seleccionar el regulador. ¿Listo? Aquí ya hicimos el primer ejercicio, tal cual como se nos puede presentar cuando nosotros nos enfrentamos a instalar un equipo de estos. Nos van a decir ahí, bueno, este equipo, ¿cuál es la potencia? Lo voy a utilizar en gas natural. ¿Cuál es la presión con la cual debe trabajar? Eso ya me lo ha determinado la plaqueta, pero recuerden que esta presión en gas natural no tiene que ser fija. Ustedes pueden trabajar en unas bandas de operaciones y ese equipo va a funcionar correctamente. Pasemos a un segundo ejercicio que también es muy común, ¿sí o no? Un calentador de paso. Este sí que es el pan de cada día, porque es muy común, sobre todo en los proyectos
de estratos 1, 2 y 3 que en los edificios de apartamentos, cuando le entregan a un usuario, muchas veces no le entregan el calentador de paso. Entonces, le entregan la estufa, lo básico, a veces en acabado lo que llamamos acabados en obra negra, a veces en obra gris. Es una obra gris que parece más obra negra que gris, pero sin embargo le entregan el apartamento a la persona así. Y entonces, pues contratan a los maestros y muchas veces también los contratan ustedes. Dice, listo, yo voy a colocar un calentador de paso. Entonces el calentador de paso tiene también una plaqueta. Esa plaqueta pues viene con una información. Entonces aquí, por ejemplo, viene en kilovatios. ¿Listo? Tenemos kilovatios. Entonces ya tengo el dato en kilovatios, utilizo el factor de conversión 3412, ya tengo el dato en BTU, eso me da 69.946. Y con ese dato en BTU hacemos el mismo ejercicio, lo dividimos en el valor en BTU por cada metro cúbico de gas. Entonces 69.946 dividido entre 35.315, si quieren hacer el ejercicio, entonces le da 1,98, casi que 2 metros cúbicos hora de gas natural. ¿Sí ven? Es un calentador que es de alto consumo, consume un poquito más, ¿cierto? Y aquí nuevamente también en el caso del tipo de gas, aquí lo tienen relacionado, 20 milibares, siempre en gas natural lo van a encontrar ahí en 20, por lo que les acabo de comentar, pero en gas natural él puede trabajar en su rango 16 a 23, en GLP lo van a encontrar entre 28 a 30 milibares, de 23 a 33 milibares les va a trabajar, y en el caso de G31, que en este caso sería butano, cuando es solamente con butano, pues no aplicaría aquí. Nosotros manejamos es GLP, gas licuado al petróleo, que es propano butano, y gas natural. También lo podrían utilizar. Posiblemente este es un equipo que se ha importado y en Europa o en otros países sí manejan ese tipo de gases, pues ahí lo podrán utilizar. ¿Listo? Entonces, ese es un dato muy importante. Aquí en este caso hemos hecho el cálculo para utilizarlo con gas natural, 1,98 metros cúbicos hora de gas natural. Ahora, hagamos el ejercicio. Si este mismo equipo lo fuéramos a utilizar en GLP, ¿cierto? Entonces, si ese equipo lo fuéramos a utilizar en GLP, entonces el consumo, acuérdense que el consumo es el mismo, simplemente, aquí yo tomo mi calculadora, vamos a hacer la división, entonces 69.946. ¿Y cuál es el valor por metro cúbico de GLP? 89.000 BTU si fuéramos a utilizarlo con gas GLP. Entonces yo divido en 89.000, ¿cierto? Me dice que este equipo, si lo fuera a utilizar para GLP, consume 0,78 metros cúbicos hora de GLP. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el ejercicio con dos gasodomésticos que son muy, muy comunes que nosotros utilicemos, sobre todo los calentadores. Creería yo que es inclusive es uno de los equipos que más nos genera trabajo, empleo, eh, órdenes de trabajo, porque es el equipo que comúnmente la gente pasa del servicio más común, que es la estufa, a un poco más de confort, ya teniendo agüita caliente, etcétera. Entonces, es uno de los equipos que generan mayores cantidades de trabajo para ustedes que están ahí como especialistas. Acá hay otro equipo que también es muy común. Aquí ya lo vemos en aplicaciones comercio y de pronto a veces en algunas aplicaciones industria. Se llama un quemador, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un quemador? Este es equipo que nos permite a través de una turbina y a través de una conexión a la red de gas poder tener una mezcla eh, y un consumo elevado, ¿cierto? Entonces, él tiene una potencia elevadísima. Este quemador, aquí donde vemos este flanche, digamos, que tiene acá, se conecta ya al equipo porque lo que hace es lanzar una llama con alta potencia. Sí, a veces le llaman boca de dragón también, ¿cierto? Pero es un quemador. Entonces, lo que hace es recibir gas y oxigenar ese gas en una mezcla primaria a través de una turbina y generar una mezcla enriquecida con oxígeno, tomando el aire del ambiente, que tiene apenas un 21% de oxígeno, y poder enriquecer esa mezcla para que podamos tener una potencia alta. Y lo vemos acá, mira, una potencia calórica. ¿Cuánto? 1.900.000 BTU hora.
estamos hablando, bueno, este equipo ya es de consumos altos, ¿cierto? Consumos de alta potencia. Y ya estamos hablando aquí de una industria. Entonces, un quemador es un equipo que puede, por ejemplo, ya con esa llama, con esa potencia, alimentar, por ejemplo, un horno. Entonces, puede calentar todo el horno, ¿cierto? Ya no genera la potencia para calentar un horno. Por ejemplo, eh, los equipos que nosotros fabricamos, que en este caso los reguladores que utilizan pintura electrostática, utilizan un quemador de este tipo para calentar todo el horno y poder utilizar la pintura electrostática. Es un proceso industrial. Pueden ser utilizados también en calderas. Entonces, un quemador de este tipo alimenta toda la llama, alimenta todos los tubos de una caldera. Ellos tienen agua, ¿cierto? Para poder generar vapor. Y entonces estas calderas con este vapor pueden generar muchos procesos en la industria. Entonces, con vapor yo puedo tener, por ejemplo, marmitas y generar procesos de cocción en la industria. Con el vapor yo puedo tener procesos, por ejemplo, en todo lo que son lavanderías. Se utiliza mucho vapor para los procesos de planchado, de limpieza, etcétera. Para algunos procesos de cuando yo necesito presión, ¿cierto? Entonces la caldera me genera a través del proceso de presión, por ejemplo, alimentar una turbina. Bueno, hay muchos ejercicios en los cuales se utiliza las calderas y en este caso las calderas alimentadas con un quemador. Eso yo creo que son las aplicaciones donde más se utilizan este tipo de equipos, que son lo que son hornos y lo que son calderas, ahí es donde más se utilizan los quemadores. Por eso en la industria pues tenemos que también conocer este tipo de equipos. Entonces aquí vamos a ver, en este caso, este quemador de una marca conocida, es una marca Rielo, aquí lo utilizaron para gas natural, tiene un consumo de 1.900.000 BTU. Entonces, aquí ya hemos hecho el ejercicio. 1.900.000 BTU lo divido entre 35.315 para saber cuántos metros cúbicos hora de gas natural me consume. Y aquí vemos, nos da 53,8. Este equipo es un equipo de alto consumo, ¿cierto? Entonces, cuando ya vayamos a seleccionar cuál es el regulador que utiliza este equipo, ya vamos a determinar que pues debe garantizar una capacidad de 53,8. Otro dato también importante, y aquí lo vimos igual que en el otro, utiliza un voltaje, ¿cierto? Ya es un equipo de alta potencia, mira. ¿Para qué utiliza corriente eléctrica? Entonces resulta que él tiene unos elementos de control como electroválvulas, una turbina, ¿cierto? Acá hay una turbina que se mueve eléctricamente para poder aumentar la cantidad de oxígeno y enriquecer esa mezcla. Entonces, por eso también van a encontrar en ellos unos requisitos también de corriente. Lo veíamos en el anterior con cientos de voltios. Esto ya es una corriente de 220. Entonces, aquí ya tenemos que hablar de corrientes trifásicas, bifásicas, trifásicas. En este caso ya los tres cables, digamos, de corriente. Eso obviamente es en una industria donde nosotros ya tenemos allá así toda esta corriente de potencia, RL, ¿cierto? Acá nosotros en la casa solamente tenemos una fase. Allá, en cambio, en la industria sí tiene las tres fases. Bueno, em, hagamos el ejercicio también para este mismo equipo. ¿Qué pasa si nosotros lo utilizamos con GLP? Ahí vamos a hacer el ejercicio. Si quieren, ustedes también lo pueden hacer allá en la casa. 1.900.000 BTU hora. Ese sería el consumo, ¿listo? Eso lo dividiríamos entre 89.000 BTU. Si quisiéramos utilizar este equipo en GLP, necesitaríamos un regulador que nos garantice 21,34 metros cúbicos hora de GLP. ¿Listo? Entonces, ese es un dato importantísimo. Ahora, la presión de entrada. Aquí ya nos está requiriendo, nos dice 13 pulgadas columna de agua o medio PSI, más o menos ya lo mismo, o 35 milibares, que es lo mismo que medio PSI. Ya nos están identificando la capacidad y también nos habla de la potencia. Siempre, la presión, perdón. Siempre todos los equipos, y lo nombraba al inicio, para poder funcionar correctamente necesitan de dos aspectos. Uno es el caudal y el otro es
la presión, y por eso todas las placas que hemos visto y determinan si lo utilizas en gas natural o en GLP, cuál es la presión. En este caso es un equipo que trabaja en gas natural y se debe alimentar con esta potencia y garantizar esta capacidad de flujo. ¿Listo? Todos los equipos lo van a traer. Bueno, yo les he hablado un poco de lo que es el gas natural y GLP, pero también cuando vayamos a seleccionar el regulador es importantísimo poder identificar de primera mano cuáles de estos dos tipos de gases nosotros estamos trabajando. Porque a veces cuando vamos a instalar un equipo, pues obviamente su cliente les va a decir de primera mano cuál es el gas que están utilizando, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos a seleccionar el regulador, y nos pasa frecuentemente, recibimos la información de los técnicos. Mira, es que yo necesito un equipo que necesita una potencia de 1.900.000 y una presión de salida 35 milibares. Y a veces uno arranca a hacer el cálculo, no, usted necesita son 53 metros. Ah, sí, pero resulta que es para GLP. Ya después de que yo he hecho todo el cálculo, de pronto le he mandado la cotización, le asesoro cuál es el regulador idóneo, y de pronto resulta que al final es que me dice que no estamos trabajando con gas natural, es con GLP. Ah, de pronto es uno de los primeros elementos que yo debo utilizar cuando hago la selección del regulador. ¿Por qué lo debo hacer? Y aquí les comento cómo es el proceso de comercialización de los dos gases y por qué es importante que conozcamos esto cuando nosotros vamos a dar el servicio a un gasodoméstico. Importantísimo conocer cómo es que normalmente se trabaja los sistemas de regulación para poder aprovechar el gas. Entonces, el gas natural se conduce a través de las redes de distribución. Entonces, nosotros siempre que tenemos servicio de gas natural, tenemos ese servicio a través del gas, a través de red, ¿cierto? Viene por red. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros en cada una de las casas recibimos el servicio, si es residencial, pues lo vamos a encontrar así, ¿no? Entonces, encontramos es un elevador, una válvula y ahí vamos a encontrar un regulador. Este regulador hace el proceso de única etapa, o sea, en un solo paso, me bajó la presión de la red. ¿Cuál es esa presión de la red? Va a estar entre 1 a 4 bares. Nominalmente, casi siempre las redes van a estar a 60 PSI. Entonces, si ustedes van a hacer la instalación y se van a conectar a la red, tienen que tener presente que esta presión es una presión alta, 60 PSI. No es una presión adecuada para instalarle un gasodoméstico ni un equipo a gas. Siempre va a ser necesario reducir esa presión. Por eso es importante los reguladores. Ahí él va a tomar esa presión y la va a reducir para llevarla adecuadamente. En este caso, en un solo paso, ya la reduce entre 16 a 23 milibares en gas natural para que funcione nuestro equipo gasodoméstico, estufa, cocina, calentador, etcétera. Esto es lo que la mayoría encontramos en nuestros apartamentos, en nuestra casa, ¿cierto? Cuando vivimos en casa encontramos esto. Y recuerden nuevamente aquí, un metro cúbico, 35.000 BTU, 35.315, para que lo aprenda más fácil, 35.000 BTU. Ahora, otro de los gases muy utilizados es el gas licuado del petróleo. El gas licuado del petróleo, ¿cómo nosotros lo encontramos? O sea, ¿cómo lo comercializamos? Entonces viene de dos formas. Aquí encontramos nosotros o los cilindros portátiles, ¿cierto? Donde el más grande es el de 100 libras o de 45 kilos. Y hay uno pequeño, común, que es el de 33 libras. Hay otros más pequeñitos ya de 20, de 10, que a veces se comercializan. No son tan comunes. Los más comunes son estos de 33 libras y el de 45 kilos o 100 libras, los que llamamos cilindros portátiles, ¿cierto? ¿Dónde se consume esto? La gran mayoría de todo lo que son ventas ambulantes, a aquellos usuarios en comercio donde no pueden o no quieren tomar el servicio con gas natural, eh, utilizan GLP, en aquellos sitios o poblaciones donde no llega el servicio de gas natural porque son retirados del gasoducto y no se hacen las inversiones tan altas para llevar un gasoducto, entonces se utiliza GLP, y ahí en muchas de esas poblaciones se utiliza esta otra forma, que es a través de un tanque estacionario, ¿cierto? El tanque estacionario es cuando el consumo es mucho más alto y no puede ser abastecido con un cilindro portátil, pues ahí ya se necesita colocar los tanques estacionarios. Ahí empiezan los tanques estacionarios ya de 120 galones, ¿cierto? Donde pues van a mantenerse fijos y ya es un carro cisterna
que el que viene y a través de una manguera nos llena el tanque y ahí nos lo venden por galones, ¿cierto? Mientras que el cilindro, nosotros nos venden es por peso, ahí donde nos lo venden por peso, el de 100 libras, el de 33 libras, etcétera. Y eso lo hacen portátiles porque uno puede llamar a la empresa de servicio y van y le llevan allá el cilindro y le cambian el cilindro, le quitan el viejo y le ponen el nuevo, o uno puede también ir a abastecerse si tiene los medios de, con un carro de pronto en la finca, eso, pero aquí no es tan fácil, entonces yo voy y traigo mi cilindro portátil, o los sitios si son retirados, por ejemplo, los que quedan en la zona de los llanos, que queda bien retirado y no puede ir un tanque estacionario, pues allá lo más común es encontrar GLP. ¿Listo? El GLP, que ya la composición es de propano y butano, tiene unas presiones, ya sea en el tanque estacionario o en los cilindros, que oscila entre 40 a 100 PSI, ¿cierto? Ya cuando baja de 40 es cuando ya se está acabando el GLP, así ya pues no hay nada que hacer. Pero por lo general lo vamos a encontrar en esos rangos de presión. Por eso es que tampoco es, no se puede colocar directamente un cilindro para alimentar un gasodoméstico. Ahí siempre va a ser necesario un regulador para poder reducir la presión y poder aprovecharlo. Y ustedes se dieron cuenta en las plaquetas, ¿cierto? Ellos trabajan a 20 milibares, de 16 a 23, en algunos equipos 35 milibares, eso es baja presión. No podemos suministrarle esta presión directa de la red o del cilindro porque vamos a romper o a dañar los equipos. ¿Listo? El poder energético de un metro cúbico de GLP, 89.000 BTU hora. ¿Listo? Para refrescar esos conocimientos en cuanto al poder de vaporización energético que me genera un metro cúbico de gas natural o un metro cúbico de GLP. Aquí en los factores de conversión, nuevamente hay que refrescarlo y tenerlo en cuenta. Un metro cúbico de gas natural, 35.315 BTU, un metro cúbico hora de GLP, 89.000 BTU hora, y un metro cúbico hora de GLP también equivalente a 2 kilogramos hora, porque estos datos son muy frecuentes de que los puedan encontrar en sus plaquetas. Entonces ahí es importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Ya cuando nosotros ya tenemos este dato, ¿cierto? De consumo de GLP, pues eh, y de las presiones en cada uno de los dos, vamos a necesitar del regulador, ¿cierto? ¿Por qué es importante un regulador? Porque es que el regulador tiene unas funciones de seguridad importantísimas. Por eso es que es también recomendable un buen almacenamiento, mantenerlo siempre dentro de la bolsa, dentro de la caja, porque este instrumento que están viendo aquí, que se llama regulador, ya sabemos otras referencias, es el que me está proporcionando la seguridad para yo poder aprovechar el gas. Recuerden que no estamos trabajando con agua, no estamos trabajando con agua. Si usted tiene una fuga de agua, no pasa nada. Se le encharca la casa o tiene una inundación, no pasa nada grave. Pero es que si usted trabaja con gas, es importante utilizar elementos de seguridad certificados, que estén muy bien fabricados como los productos Uncar, porque estamos hablando de la posibilidad de una fuga, un incendio, una explosión, y eso me puede generar daños graves o materiales o inclusive la muerte, ¿cierto? ¿Cuántos casos no se escuchan de explosiones por escapes de gas natural o GLP? Entonces, estamos hablando de temas de seguridad. Por eso la importancia de los reguladores. Ellos me brindan la seguridad. Ellos son los que me permiten reducir la presión, aprovechar el gas y tienen implícitos algunos elementos de seguridad, como válvulas de alivio o reducción de presión, o que cuando ya deje utilizar el gas doméstico, ellos interrumpen la entrada de gas, o sea, me cierran el paso de gas. Entonces, todos esos elementos de seguridad me los proporciona el regulador. Y el más importante, ¿cierto? Que es la función de reducir la presión. ¿Cómo lo hace? Pues el regulador es un dispositivo mecánico, como lo vemos ahí, son diferentes elementos que me permiten reducir la presión del gas para darme seguridad en la red, en la instalación que yo estoy haciendo. ¿Listo? Eso es importantísimo. Por eso vamos a ver aquí pues, los diferentes tipos de reguladores que se utilizan, que ustedes los pueden encontrar allá en las grandes superficies, en este caso en Sodimac, o también, ya si es algo más especializado, mayor consumo que no lo encuentren allá, lo pueden encontrar a través de Uncar y sus redes de distribución. ¿Listo? Entonces, hablábamos de las presiones en las redes. Entonces, si es en la red de distribución de gas natural, 15 a 60, si es tanque estacionario o cilindro portátil, van a estar en una misma presión alta,
va a estar entre 10 a 100 PSI o 30 a 100 PSI. Alta, es alta. No podemos conectar un gaso doméstico. Entonces, aquí es necesario los reguladores. Y aquí los reguladores se diferencian en reguladores de única etapa, que son reguladores que en un solo paso van a tomar esa presión alta, ¿cierto? Y me la van a llevar de una vez a la presión adecuada para que funcione mi equipo. En el caso de los cilindros, de 100 libras o de 33 libras, ahí podemos utilizar los reguladores R100, ustedes lo van a ver ahí, un regulador R20 o reguladores para gas natural en única etapa. Muy posiblemente la mayoría de sus casas, si viven en una casa, tienen un regulador de única etapa. Estoy hablando de casa de barrio, ¿no? No de apartamentos, porque en los apartamentos siempre se utiliza estos otros sistemas de regulación por etapas. Entonces, ahí ustedes lo van a utilizar. Usted posiblemente, si vive en casa, salga de su casa y mire ya al centro de medición y dice, ah, mira, ahí está un regulador, posiblemente hasta sea un regulador UNCAR, porque llevamos muchos años atendiendo las diferentes distribuidoras de gas a nivel Colombia. Ahora, si son sistemas de distribución en GLP, por ejemplo, un cilindro portátil para alimentar, por ejemplo, un calentador de paso, o una estufa industrial, o un horno de panadería, esto sí que es común, ¿cierto? En muchas panaderías a veces cuando el dueño de la casa arrienda su local y montan un local comercial, él mismo les dicen, yo no quiero tener instalación comercial, entonces si quieren tomar el servicio, pues utilicen GLP. Entonces uno encuentra ahí al lado de la estufa, del horno, encuentra el cilindro para alimentar una estufa industrial o para alimentar un horno o para alimentar el equipo que se requiera. Esa es la más estufa residencial y la utilizan para preparar cosas sencillas en las panaderías o en cafeterías. Entonces, ahí vamos a encontrar este tipo de equipos, o las estufas industriales, perdón, o el regulador recién para alimentar esas estufas industriales. Es uno de los equipos que más se utiliza porque se puede tener doble conexión a la entrada, ahorita lo vamos a ver más adelante, entre los reguladores más utilizados, ¿cierto? Eso es en única etapa, o sea que en un solo paso este regulador va a tomar la presión del cilindro, una presión alta, 100 PSI, y te la va a bajar a una presión adecuada para que funcione ese equipo. Si es en GLP, entre 23 a 33 milibares, o si es en gas natural, entre 16 a 23 milibares. Ahora, si lo que estamos viendo es una instalación, por ejemplo, en un edificio de apartamentos, lo más común es que se tenga un sistema de regulación por etapas. ¿Qué quiere decir regulación por etapas? Que primero, allá en el centro de medición, donde están todos los medidores o donde está de pronto la regulación en primera etapa, va a haber un regulador de estos que por lo general tiene una tapita roja o dice PE, que significa primera etapa, o está identificada con la presión de salida y dice en la presión de salida 350 milibares o 5 PSI, que es lo más común, o de pronto lo van a encontrar que dice 140 milibares, ¿cierto? O en el caso de GLP, de pronto lo encuentran a 15 PSI o 5 PSI, ¿sí? Esa es la primera etapa. Entonces, ¿qué es lo que hace un regulador de primera etapa? Toma esa alta presión, ya en gas natural, 60 PSI, o GLP 100, 80, y la reduce a una presión intermedia que todavía no es adecuada para instalársela a un gaso doméstico, ¿cierto? Pero así es que funciona la primera etapa. Por ejemplo, todo lo que son centros comerciales, si ustedes los contratan para hacer una instalación en un comercio, por lo general va a haber regulación por etapas. En edificios de apartamentos va a haber regulación por etapas. En un centro comercial, todos los centros comerciales va a haber regulación por etapas. O si es en una industria o más veras, va a haber una regulación por etapas. Luego, esta presión, que todavía no es adecuada para establecerla a los equipos, requieren de un regulador de segunda etapa, ¿cierto? Ahí es donde ustedes van a encontrar diferentes reguladores. Por ejemplo, allá pueden encontrar el R2CT. Ahí lo encuentran en grandes superficies. Ah, mire, el R2CT lo debo alimentar o a 140 milibares o 2 PSI y él me va a funcionar correctamente con los equipos que tenga instalados. ¿Cierto? O de pronto, si ya son para instalaciones comerciales, pues también tenemos otros equipos que de pronto no lo encuentran ahí, pero también lo encuentran en nuestra red de distribución, lo que llamamos estabilizadores. Estos son los que se llaman reguladores para uso interno, porque no tienen válvula de alivio, se llaman así, uso interno. A veces, y ustedes de pronto utilizan también esa jerga, les llaman reguladores sin venteo, ¿cierto? Porque a veces se asocia la válvula de alivio, se le llama a veces a la válvula de alivio como sistema de seguridad, venteo, pero resulta que no, es mal utilizado, ¿cierto? Es mal utilizado. El término correcto se llama uso interno, reguladores de uso interno, porque uno mira y ahí tiene identificada la palabra venteo,
¿cierto? Y todo regulador debe tener un orificio de venteo, un orificio para que el regulador pueda, como lo decimos a veces, para hacer una similitud, pueda tener una nariz para que pueda respirar, para que él pueda mover su diafragma, tal cual como lo hacemos nosotros para poder mover nuestro diafragma, él también necesita mover su diafragma, ¿cierto? Entonces tiene que tener un orificio para que su diafragma se pueda mover. Más esto no quiere decir que tengan válvula de alivio. Él no tiene válvula de alivio. Que esos son los otros reguladores de segunda etapa. Los que tienen válvula de alivio, que en segunda etapa no se pueden instalar dentro de la vivienda, dentro del local, dentro de la unidad habitacional, dentro de la casa, no se deben instalar. Si se instalan, se les debe colocar un ducto de venteo roscado hasta el exterior de la vivienda, ¿cierto? Pero eso aumenta los costos y hace que no sea un regulador idóneo. Y aquí recuerden que la capacitación es seleccionar el regulador ideal, correcto, idóneo para su instalación. Entonces, para eso se utilizan muchos, son los más utilizados, los reguladores de uso interno. Ahí van a ver ustedes los reguladores RACT, por ejemplo, que son muy utilizados para ese tipo de aplicaciones. Por ejemplo, cuando colocan el calentador, el horno, el horno de empotrar, la estufa de empotrar, y venimos en una regulación en primera etapa, ahí se utilizan los R2ET. Bueno, entonces, esos son los diferentes reguladores. Pueden que tengan válvula de alivio o pueden que sean reguladores de uso interno. Recuerden que válvula de alivio no se debe instalar dentro del apartamento, dentro de la vivienda. Para eso se utilizan los reguladores de uso interno. ¿Listo? ¿Ellos qué van a hacer? Pues toman esa presión intermedia y nos la llevan a la presión de entre 16 a 23 o 23 a 33, según sea la aplicación, gas natural o GLP. Y de esta manera vamos a poder aprovechar el gas o utilizar el gas. Ahora, ¿cómo hago yo para saber, ya teniendo el dato de presión y ya teniendo el dato de caudal, dónde puedo seleccionar mi regulador, ¿cierto? Y bueno, ya tengo esos dos datos, ¿ahora qué hago? Entonces, o me dirijo a algún de las empresas distribuidoras, o si es un producto de los que maneja Sodimac en grandes superficies, pues vamos allá y ya lo podemos adquirir, sea el R20, el R100, el R4 Yasaki o el R2CT. Ahorita los vamos a desglosar cada uno de ellos, digamos, cuáles son las características que nos hace seleccionarlo. ¿Listo? Bueno, entonces, esas presiones que acabamos de ver, ¿cierto? No es que no las inventemos, porque a veces en el diseño se utilizan, obedecen al cumplimiento de un reglamento, que en este caso la resolución 90902. Recuerden que las instalaciones de gases combustibles, gas natural o GLP están regidas por un reglamento. El reglamento sí es de obligatorio cumplimiento. Ese reglamento, que es la resolución 90902, llama a una norma, que es la NTC 3838, y que en este cuadro se resume de una manera general cuál es la máxima presión de operación permisible en cada una de las áreas donde estamos llevando el gas. Como ustedes hacen eh, la instalación de los equipos, los sistemas de distribución por lo general, ¿quién lo realiza? Si estamos hablando de en gas natural, la empresa distribuidora de gas, ella se encarga de hacer los sistemas de distribución y muy posiblemente ya incluya la primera etapa, ¿cierto? En gas natural. Ahí ya coloca la primera etapa. Y ya después ustedes lo que tienen que trabajar más frecuentemente es la segunda etapa, ¿cierto? Por eso nos vamos a enfocar un poquito ahí y fue el ejercicio que hicimos anteriormente. Mira ya en la segunda etapa, porque las redes de distribución, como su nombre lo dice, por ejemplo, en gas natural, nos habla que para las líneas matrices interiores, entonces, ¿a qué se están refiriendo acá? Pues todas esas líneas que van dentro de los conjuntos, edificios, apartamentos, comercios, etcétera. Eso es lo que llamamos la línea matriz. Ya después la primera etapa va afuera y la línea matriz, que es lo que va dentro del edificio de apartamentos o dentro del centro comercial, va a ir a una presión de 5 psi. Mira, aquí lo vemos, ¿cierto? 5 psi o 350 milibares. Por eso ya ustedes, la presión que comúnmente van a utilizar para alimentar estos equipos va a ser una presión de entrada de 5 y la presión de salida, si es en gas natural, entre 16 a máximo, recuerden que está la máxima, 23 milibares en condiciones de operación, o sea, dinámicas, ¿cierto? Ya aquí nos habla de que, por ejemplo, 2 PSI lo puedo utilizar siempre que, y aquí lo dice,
líneas individuales siempre que haya en usos residenciales, por ejemplo, cuando tengo regulador asociado. ¿Cuál es el regulador asociado que hablan acá? El que acabamos de ver. Regulador asociado es el que se coloca asociado junto a, unido a el equipo. Así se le llama, regulador asociado. Entonces yo puedo utilizar, puede ser un R2CT o puede ser también estos reguladores si por ejemplo la presión es de 5 PSI. Si es de 2 PSI puedo utilizar el R2CT o los reguladores estabilizadores o el Rack Pro, ¿cierto? Si la presión en esa red en primera etapa es 5 PSI, no puedo instalar el R2CT porque se me va a bloquear. Entonces ahí debo instalar los estabilizadores o el Rack Pro, ¿listo? Eso es lo que llamamos reguladores asociados o reguladores para uso interno. ¿Sí? Es un regulador para un equipo asociado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que trabajamos en gas natural. En GLP, en cambio, mire que solamente habla ya de una presión a 15 PSI en primera etapa para sistema de distribución. Y aquí nos dice líneas secundarias, líneas exteriores a la edificación. Todo lo que sea fuera de la edificación hasta un bar. Ya cuando yo ingreso a la edificación, solamente puedo hacerlo en 5 PSI. Y en este caso, en los dos casos, gas natural o GLP dentro de la edificación, la máxima presión no permitida es 5 PSI. ¿Sí ven? Y por eso, si yo voy a hacer un sistema de distribución GLP o ustedes lo van a hacer, pues deben utilizar el regulador que me baje la presión, si es en la línea externa hasta 15 PSI, o si ya ingreso en la edificación, en el edificio, 5 PSI. Y luego, ya para poder aprovechar el gas, en este caso máximo en condiciones dinámicas, 35 milibares, ¿cierto? Y acá lo mismo, si voy a trabajar a 2 PSI, pues debo utilizar regulador asociado. Aquí también es claro. O sea, ya sea en gas natural o GLP con 2 PSI, si yo entro en una residencia o en un comercio, por ejemplo, debo utilizar regulador asociado, porque esa presión es una presión muy alta. Siempre la presión ya que se va conectada al gaso doméstico va a estar máximo 23 en gas natural y máximo 35 para GLP. Ese es un dato importante, ¿no? Porque cuando nosotros ya vayamos a seleccionar el regulador, pues ahí es donde nosotros debemos utilizar. Yo le decía, ustedes pueden ir allá al almacén y seleccionar el regulador de acuerdo a la capacidad de flujo, que ahorita la vamos a ver. Pero en el caso eventual de que no lo tenga, entonces yo los invito para que ustedes puedan ingresar a la página de Industria Zuncar. Entonces, ¿quién es Industria Zuncar? Recuerde que somos el único fabricante de reguladores a nivel nacional, ¿cierto? Y somos una empresa internacional. Tenemos todo el sistema de calidad ISO 9001 certificado, fabricamos productos que también exportamos a otros países, entonces es una empresa muy importante. Aquí somos una empresa a nivel mundial. Ahí ustedes pueden ingresar en la página donde están los catálogos y ahí van a encontrar el catálogo Colombia. Lo pueden descargar, está de forma digital. ¿Qué van a encontrar en el catálogo? Ustedes van a encontrar la información, como viene acá, primera etapa, ¿cierto? Entonces la información en gas natural aparece en primera etapa, y ahí aparece la página, todas las referencias en primera etapa, luego las referencias en segunda etapa, luego las referencias en única etapa. Y en segunda etapa, que es lo que más les interesa a ustedes, porque esta primera etapa, ¿quién la pone? En gas natural, la empresa distribuidora. Ahora, si es en GLP, después de pasar la primera zona de gas natural, encuentran todas las referencias de reguladores en GLP. Y lo mismo, primera etapa, segunda etapa con válvula libre, segunda etapa de uso interno y luego los de única etapa. Entonces así lo van a encontrar. En la segunda etapa, aquí es donde ya aparece la parte más importante o más interesante que a ustedes les interesa. Va a aparecer primero, aquí está un ejemplo, nada más, la hoja es todavía mucho más larga, pero para que se pueda ver, aquí traje el ejemplo, los reguladores en gas natural, ¿cierto? Con válvula de alivio, y ahí van a encontrar desde el de mayor capacidad hasta el más pequeñito, de menor capacidad. Ahí van a encontrar la referencia, la fotografía, la referencia, la presión es de entrada, la mínima y la máxima, cuál es la presión de salida. Aquí ya van a encontrar algo importante que lo encontraron allá en la plaqueta, pero recuerden que puede trabajar en un rango, ¿cierto? Un ejemplo, la plaqueta decía 20 milibares, pero este me dice 22. Ah, lo puede trabajar, porque recuerden que puede trabajar entre 16 a 23 milibares. O sea que estos reguladores, todos le van a servir para que funcione su equipo a gas. Y un dato muy importante, la capacidad. Si se acuerdan que ya estábamos buscando cuál era la capacidad, pues esa capacidad de flujo aquí la van a encontrar.
en dos datos, en BTU hora o en metros cúbicos hora. Entonces, aquí ya está la tarea hecha, ¿cierto? Si nos dan el dato en BTU, podemos venir aquí y buscar el dato en BTU. Ah, que nos dieron el dato en metros cúbicos, pues también tenemos el dato en metros cúbicos. Y luego van a encontrar la conexión, ¿sí? Una pulgada, media, 1 1/4, 3/4, etcétera, el sistema de seguridad que tiene y el sistema de rearme de ese sistema de seguridad. En este caso, la válvula de alivio es de rearme automático. Estos reguladores de segunda etapa con válvula de alivio. O también van a encontrar en la siguiente página los reguladores de uso interno, todavía que es más importante y más interesante para ustedes. ¿Por qué? Porque los reguladores de uso interno son los que utilizamos en la gran mayoría de aplicaciones comerciales. ¿Cuál es la gran ventaja que tienen los reguladores de uso interno? Que cuando yo coloco los reguladores bien cerca, pegados, a veces inclusive asociados a los equipos, las pérdidas de presión son casi nulas. Eso hace que ese equipo funcione de una manera correcta, eficiente. Entonces, ahí vamos a encontrar las referencias de reguladores en segunda etapa y los diferentes sistemas de seguridad. Lo mismo, la capacidad de flujo máxima, que se determina con la mínima presión de entrada, o la capacidad de flujo nominal, si tienen, por ejemplo, presiones de entrada nominales, que pueden ser 5 PSI, ¿cierto? Esas serían las capacidades nominales. Aquí van a encontrar ustedes la capacidad máxima y la capacidad nominal. Recuerden, la máxima con la mínima presión de entrada y la presión de salida que tiene o me entrega ese regulador. ¿Listo? De esta manera, ustedes pueden ir a seleccionar los reguladores que comúnmente van a encontrar. Aquí les voy a relacionar o facilitar la información de los que ustedes van a encontrar ahí en Sodimac. Entonces vamos a encontrar los reguladores R12T. Son reguladores ideales para trabajar en rangos desde 35 hasta 140 milibares, o sea, desde medio PSI hasta 2 PSI. Son uno de los reguladores más utilizados porque en muchas aplicaciones, como yo les comentaba, necesitamos estabilizar la presión para que ese equipo funcione muy bien. Y este regulador es uno de los más económicos y por eso uno de los que más se utiliza. Importante la presión a la entrada para poderlo utilizar. ¿Cuál es la capacidad de flujo de los reguladores R12T? Ellos nos entregan una capacidad en 113.000 BTU hora, ¿cierto? Estamos hablando de 3.2 metros cúbicos hora de gas natural. Asociado a calentador, secadora, eh, calentador de paso, eficiente para esas aplicaciones. En conexiones de media por media, ¿listo? Aquí he mostrado un ejemplo de las ventajas que tienen los reguladores estabilizadores respecto a un regulador que se llama de acción directa o que tenga válvula de alivio. Y es la importancia de poder garantizar una muy buena capacidad de flujo. ¿Cómo lo logran? Ellos tienen una tecnología al ser estabilizadores de presión, de que cuando la presión a la entrada se me cae, y aquí lo vemos, por ejemplo, con un regulador estabilizador como el Rack Pro, cuando está con una presión de entrada de 5 PSI, me entrega una presión de salida de 23 milibares. Pero si la presión en la red se me cae, eso es lo que puede suceder, comúnmente sucede, que la presión de la primera etapa hacia la segunda se cae, el regulador compensa muy bien la presión y me garantiza toda su capacidad de flujo. Mientras que los reguladores de acción directa no sucede así. Si la presión en la entrada se cae, aquí lo vemos con la curva, por ejemplo, apenas se cayó a 3.5 PSI, que es la curva de color fucsia, ¿cierto? Vemos cómo la presión a la salida también se cae y aquí, por ejemplo, ya se cayó toda la presión. No me garantizó toda la capacidad de flujo. Yo lo quería para 10 metros, pero si la presión a la entrada se me cayó, ya la capacidad de flujo se cae también. Aquí solamente garantizo más o menos 7.7. ¿Sí bien? Esa es la gran ventaja de los reguladores estabilizadores, que ellos garantizan toda su capacidad de flujo, inclusive si la presión en la entrada se me cae. Esa es la gran ventaja que tiene. Bueno, hasta el momento, aquí tenemos en el chat eh, algunas preguntas, ¿cierto? Muchas gracias a todos. Dice acá, ¿todos los reguladores traen venteo? ¿Cierto? Sí, señor, ya lo expliqué. Todos los reguladores traen un orificio de venteo. Lo que no tienen es válvula de alivio. Todos sí, algunos no. ¿Listo? La instalación de gas en PALP siempre tiene que ser expuesto. Bueno, eso es otro tema, no es de la capacitación, no siempre, pero es mucho más fácil hacer la instalación
con el PALP expuesto, primero para la instalación, pero no quiere decir que siempre tiene que ser expuesto. El PALP se puede colocar en regata, o sea, se puede colocar empotrado en la pared. Bueno, aquí no tengo más preguntas. Eh, bueno, no sé si tú tienes alguna otra pregunta. Estoy mirando aquí. Si hay más. Gracias, asistencia, capacitación. Bueno, la capacitación queda grabada, entonces, eh, consumos metros cúbicos, ¿que cuánto es? Y 35.315. Bueno, creo que no hay otra pregunta por acá. Entonces, Ujú. No, creo que seguimos. no. Bien, seguimos. Bueno, en el caso de los reguladores estabilizadores, ya para terminar, estamos ya terminando. Hay algo muy importante cuando vayan a instalar el regulador. Recuerde que no se debe colocar con el limitador de venteo apuntando hacia el suelo, ¿cierto? Porque él tiene un limitador de venteo que tiene una esfera y eso me afectaría el funcionamiento generándome sobrepresiones. Él se debe colocar horizontal, con el venteo apuntando hacia arriba, pero nunca apuntando hacia abajo. En el caso eventual de que la instalación no se lo permita, tenemos un regulador diseñado que es el Rack Pro, es un regulador, uno de los que más se utiliza en instalaciones comerciales. La verdad, a mí me gustaría que este regulador inclusive estuviera en grandes superficies. Afortunadamente no lo tenemos todavía, no sé si en la venta que tenemos digital o el e-market, no sé si ahí lo tienen, pero el regulador es un regulador que tiene unas grandes ventajas. Primero, porque es ajustable. Al ser ajustable en la presión de salida, permite instalar cualquiera de los equipos que se utilizan en instalaciones comerciales, como son freidoras, asadores, marmitas, basculantes, planchas, etcétera. Sobre todo estos equipos que a veces son muy sofisticados y traen bloqueos por presión. Le dicen, no, es que tiene una presión muy alta, se me está bloqueando. Entonces, con este puede bajar la presión. O no, la presión es muy bajita y se me bloquea. Podemos subirla. Él se puede ajustar entre 19 a 35 milibares. Este regulador tiene un diseño limitador de venteo que se puede colocar en cualquier posición, inclusive apuntándose al suelo. Es muy compacto, por eso en muchas construcciones se puede colocar empotrado en la pared, como lo consultaban ahorita, así como la tubería, que eventualmente la podían colocar empotrada en la pared, la tubería PLP, el regulador también. Algunas construcciones inclusive ya les dejan el espacio para que coloquen el sistema de regulación. Entonces nuestro regulador tiene esa gran ventaja, que por el tamaño compacto lo puede realizar. Y capacidades de flujo muy interesantes. Entre 10 metros de gas natural o de GLP o 20 metros de gas natural o 17 metros cúbicos hora de GLP en el de conexión de 3/4. Tiene toma de presión a la salida y un precinto de seguridad que viene en la caja para que una vez lo entreguen a funcionamiento lo puedan asegurar. Lo podemos instalar asociado cuando yo instalo un equipo a un solo equipo a gas, un regulador a un solo equipo, o en línea cuando yo coloco el regulador para varios equipos, ¿cierto? Pues tiene esas dos versatilidades. En el caso del R2T, el de gas natural, que lo tienen en grande superficie, pero también lo tenemos en nuestra red de distribución para GLP, alimentado con 2 PSI, es un regulador asociado de los más económicos. Entonces, cuando se utilizan estos sistemas de distribución con un sistema de red a 2 PSI, el regulador asociado hace que sea el diseño lo más eficiente y económico porque se coloca un solo regulador asociado al equipo, suficiente para alimentar cualquier gasto doméstico y como es el más económico, pues es el más utilizado por esto mismo cuando se realizan estos diseños. En el caso de los comercios, hay los reguladores de uso interno, los hay estabilizadores para GLP con sistema de corte, cuando lo vean con esa tapita de color verde, es que tiene corte por baja, rearme automático, y el Rack Pro, que es uno de los que más se utiliza en esas instalaciones comercio. En GLP utilizamos también el R100, lo encuentran ahí en grande superficie, es un regulador que tiene una conexión común de 3 octavos y 2 mangueras trenzas que se deben adquirir, también las encuentran en grande superficie, en la conexión de entrada. Aquí hay que tener mucho cuidado que esto no es un raccord estándar en una conexión NPT, porque muchas veces sucede, ¿no? Piensan que eso es cualquier raccord y lo sueltan y eso daña el regulador, daña el equipo, no se debe soltar. Es un regulador que nos da una capacidad de 3.1 kilogramo hora de GLP o 1,55 metros cúbicos hora de GLP. Ideal para instalar con 2 cilindros de 100 libras para tener alternativamente el consumo por cada uno de los cilindros. El R4 Yazaki es un regulador que nos da una excelente capacidad de flujo. Lo utilizan mucho en GLP para instalaciones o estufas industriales, hornos, porque tiene una capacidad interesante, desde 6
a 11 kilogramos hora, o sea, hasta 517.000 BTU hora. Es un regulador de una muy buena capacidad de flujo. Los reguladores R20, solos o con manguera, son unos reguladores de una capacidad de 1 metro cúbico hora de GLP, aproximadamente 2 kilogramos hora. Ideal, vienen conexiones con 1 metro o 1.5 metros de manguera. Son ideales para las aplicaciones en todo lo que son ventas ambulantes, comercio asociado para equipos residenciales como la estufa o el calentador de paso. En los infrarrojos también es muy utilizado, también hay una aplicación específica para los reguladores en los infrarrojos, calentadores de ambiente o barbecue, con la conexión en la salida en tuerca rosca izquierda. Importante, nunca se le debe aplicar cinta teflón, ni sellador, ni pegante, nada a este volante. Eso afectaría la instalación y nos podría generar dificultades para garantizar la hermeticidad que se da con este sello pitorra. Importante mantenerlo siempre limpio en la bolsa, porque a veces cuando se acaba el cilindro, sueltan el regulador, lo botan y se contamina. Entonces, siempre debe estar limpio, higiénica la instalación. Y mucho cuidado cuando se acaba el cilindro, no sujetarlo del regulador. Después de que ha pasado un mes, mes y medio, de pronto de utilizarlo, el volante a veces uno lo ajustó manualmente, pero se pone duro. No lo debemos utilizar, sujetarlo del regulador para soltarlo, porque eso a veces daña el regulador cuando se suelta la pitorra de la base y eso ya genera fuga. Es mucho cuidado con eso. Bueno, estos productos o estos reguladores también los teníamos en nuestra en grandes superficies. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Profe, ¿la altura del apartamento importa? Aquí nos preguntan. eh, la altura del apartamento, o sea, depende ese es del espacio en donde vamos a utilizar el regulador para el cálculo de si es confinado o no a un sitio. Pero ahora todos los diseños se debe colocar siempre una rejilla de ventilación. ¿Se puede usar un regulador para aumentar la presión? No, no existe eso. En agua sí he visto que utilizan unas bombas para aumentar la presión de agua que le llega a un calentador, pero un regulador no aumenta la presión. Ellos siempre reducen la presión. Aquí nos preguntan también si una vivienda en gas natural necesita ventilación. En una instalación de GLP, una vivienda también necesita ventilación. Claro que sí, y con más veras, porque la ventilación es necesaria dependiendo de la potencia instalada, no de si el gas es gas natural o GLP, la potencia instalada. Entonces, se debe garantizar en volumen 3.4 metros cúbicos de volumen por cada kilovatio instalado. Entonces, de esa manera ustedes pueden hacer el cálculo. Entonces, toman alto, ancho y el volumen de la unidad donde está instalada y las zonas comunes para determinar si es confinado en un sitio. El volumen de gaso doméstico es 0,59, se aumenta, disminuye la presión, el valor de consumo también afecta. Bueno, me hacen una pregunta es, un ejemplo, tenemos un consumo de un gaso doméstico de 0,59 metros cúbicos hora, no colocaste aquí si gas natural o GLP, y se aumenta o disminuye la presión, ¿el valor del consumo también aumenta? Claro que sí. Un orificio, por ejemplo, la potencia de ese equipo estaba para 20 milibares de acuerdo al orificio que tiene, ¿cierto? Si nosotros aumentamos la presión, va a aumentar ligeramente la potencia, pero si disminuimos la presión, también disminuye la potencia. Eso sí se va a ver reflejado y asimismo el consumo. Bueno, en caso de instalar una tubería de venteo al regulador, ¿qué materiales y qué diámetro puede ser? Entonces, el diámetro del venteo para el regulador, si ustedes, por ejemplo, colocan un regulador de segunda etapa internamente, el diámetro del venteo se debe mantener. Si el diámetro viene en 3/4, como lo traen nuestros reguladores, esa tubería, perdón, se debe mantener en un diámetro de 3/4, ¿cierto? ¿Qué materiales se pueden utilizar? Para el ducto de venteo se puede utilizar P al P, se puede utilizar tubería galvanizada, se puede utilizar tubería de cobre, lo más económico y más común, tubería P al P, que nos permite generar la evacuación. No debes reducir el diámetro porque hay unas pruebas que se le realizan al regulador, se llaman pruebas de desempeño, en el caso de daño catastrófico, por ejemplo, como la rotura del diafragma, y si tenemos un diámetro reducido, el regulador generaría unas sobrepresiones incumpliendo el parámetro normativo. Por eso debes mantener el mismo diámetro de del diámetro de venteo. Bueno, realiza el ejercicio de consumo por hora teniendo en cuenta un horno, estufa, un calentador, me dio un consumo de 3,94 metros cúbicos por hora en mi casa. ¿Qué regulador se recomienda para el uso residencial? Entonces depende de la presión de entrada.
Si el consumo es 3,94 metros cúbicos hora, me imagino que es gas natural, entonces tú divides, perdón, ya aquí dice que ya te dio el diámetro, el consumo, perdón, en metros cúbicos. Entonces, si es residencial, el regulador debe ser de única etapa, porque debe haber una regulación en primera etapa, en única etapa, o sea, 60 PSI. Entonces, el regulador debe garantizarte esa capacidad. Dependiendo de la empresa distribuidora de gas, por lo general la empresa distribuidora ya lo va a entregar. Pues en ese caso, pues nosotros no cambiamos ese regulador. Y si lo tuviéramos que cambiar, pues nos podemos utilizar un regulador que te dé esa capacidad. En ese caso puede ser un regulador R4. Bueno, aquí dice en el hogar cómo ahorramos en consumo con algún regulador. Tendríamos que reducir la presión y de esa manera podríamos reducir el consumo. O sea, yo quiero que mi cuenta me baje, entonces yo le puedo reducir el consumo reduciendo ligeramente la presión. Pero pues esa es una presión que ya le entrega la empresa distribuidora de gas. Entonces lo mejor es no manipular los reguladores. ¿Cómo si lo podrías realizar y a veces sucede cuando se hacen conversiones de gas natural a GLP? El diámetro del fisto. Si el diámetro del fisto que te dejaron es muy grande, vas a tener un consumo mucho más alto. Entonces debe ser el diámetro más pequeño posible para cada uno de los tamaños de las hornillas. Bueno, aquí me preguntan en cada estabilizador cuánto pierden dinámica en porcentaje. Entonces ellos trabajan con una banda de operación. Como tú lo veías ahí, ellos trabajan con una banda, de acuerdo a la norma N, de más o menos el 15% de presión de salida. Entonces ahí tú puedes tener esa condición de presión de salida. Como los reguladores trabajan, por ejemplo, en el caso de los asociados, ¿cierto? En un regulador de segunda etapa que está regido por la norma 3727, la pérdida es de 2 milibares hacia abajo o en dinámica más 5 milibares. En dinámica más menos 2 o más 5 milibares. ¿Listo? En porcentaje equivaldría más o menos como al 10%. Para una casa normal de barrio debe ser en qué clase de tubería recomendada. Que la cometida, no se la pregunta si la aclara porque no la entiendo. Ya, ¿qué prueba puedo hacer para saber si el regulador está consumiendo los metros cúbicos que dice el fabricante? No, la forma de medir el consumo no los registra el regulador, eso lo hace el medidor. El regulador simplemente garantiza la capacidad de flujo, está determinada, pero no te mide, simplemente le garantiza esa capacidad de flujo. ¿Dónde la puedes verificar? En la ficha técnica, en la especificación del regulador viene rotulada la capacidad, en el código de producto y sobre todo en la ficha técnica. Sobre lo visto hay alguna tabla de medidas. No la tengo acá, me imagino que la pueden conseguir en internet. Hemos hecho algunos ejercicios, pero eso sí es directo. A mayor diámetro, mayor consumo. Bueno, dice que sí de entrada en la tubería acometida. Ah, pero la interna será. En la interna dependiendo del cálculo. Hay unos cálculos que se llaman cálculo para determinar las pérdidas de presión interna en la instalación. Y en ese caso utiliza las fórmulas de renovado de Müller para determinar esa pérdida. ¿Listo? Pero eso obedece ya a otro cálculo más especializado para determinar esas pérdidas. Bueno, aquí nos podríamos quedar toda la noche resolviendo preguntas. Entonces, los quiero invitar a que se suscriban al canal. Ya para dar cierre, nos pasamos un poquito el tiempo, el tema sé que es un poco interesante. Me gustó mucho la participación, hay bastantes personas que hagan buenas preguntas. Quiero invitarlos también a que puedan participar en nuestros webinars. Si se suscriben al canal, ellos son transmitidos a través de streaming. Aquí les queda el código QR para que ustedes se puedan suscribir y los podamos invitar a próximos webinars, no necesariamente los que sean a través del canal constructor. En ellos estaremos ahí todas las veces participando, pero también en nuestro canal de Industria Zuncar realizamos capacitaciones, ustedes ven videos ahí de producto, cómo se instalan, cálculos para seleccionar el regulador, para hacer conversiones de presión y mucha información porque es un canal especializado para la industria del gas. A todos, muchísimas gracias por su participación. Una feliz noche y nos veremos en una próxima sesión de capacitación del Círculo de Especialistas. Gracias, feliz noche, que Feliz descansen. noche para todos.